Es la moneda más dominante y usada de todo el mundo, creada desde las más altas esferas del poder. Su simbolismo oculto revela datos interesantes de sus creadores. Quizás estos símbolos sean pistas relevantes sobre su inquebrantable poder. Es la moneda más bursátil en todo el mundo. Su historia se remonta a más de 300 años. Es el dólar estadounidense, símbolo de fuerza, estatus, dominio político y social. Una hegemonía que ha llevado a los Estados Unidos a ser la mayor potencia del mundo durante siglos. En este video revelaremos la simbología secreta del dólar. El ojo de la providencia que todo lo ve. El número 13 y la cadena de 13 perlas. La pirámide del poder. El número de la bestia. Entre otros tantos símbolos que esconden poder y prestigio, que descubriremos más adelante. ¿Por qué estos símbolos? ¿De dónde vienen y qué significado tienen? ¿Será que le dan algún poder místico? Descubre cómo el dólar, esta poderosísima moneda, alberga infinidad de secretos que muy difícilmente las personas conocen. Y sin embargo es el dólar la moneda de mayor circulación por todo el mundo como método para realizar transacciones alrededor del globo terrestre. Pues mucha de esta simbología secreta se atribuye a una gran influencia de gente con gran poder. Hablamos de la masonería, una logia internacional donde prima la fraternidad con el objetivo de poder. Año de 1519. Comienza la evolución de la palabra dólar. Esta palabra es mucho más antigua que la moneda en sí. La palabra dólar proviene de la palabra thaler, que es el nombre de unas monedas acuñadas en 1519, provenientes de la localidad de Joamkystad, en el Reino de Bohemia, actualmente República Checa. Posteriormente, tras la independencia de los Estados Unidos, la nueva nación eligió dólar como el nombre de su moneda, en lugar de mantener la libra inglesa. Año de 1690, antes del nacimiento del país, cuando la región no era más que un puñado de colonias europeas asentadas en territorio ajeno a sus raíces. La gran mayoría agricultores y comerciantes, un territorio sin ley donde nacían leyendas de vaqueros y forajidos. Décadas más tarde es como la del llanero solitario. La primera sospecha de dólar que se conoce pertenece a una colonia de Massachusetts, que comenzó a usar billetes de papel para financiar expediciones militares. Así, tras la introducción del papel moneda en Massachusetts, el resto de colonias adoptó esta técnica de intercambio, lo que sentaría las bases del nacimiento de una moneda legionaria sin precedentes: el dólar. Año de 1776. Después de la Guerra de las 13 colonias en Norteamérica, Thomas Jefferson firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, consolidándose como nación. Curiosamente, este personaje, Thomas Jefferson, era un francmasón. Esta logia masónica nace en Inglaterra en 1717 por un grupo de hombres estudiados, políticos, empresarios y adinerados agricultores. Como filosofía llevan a toda costa la hermandad y usar el conocimiento a su favor, así como compartir sus contactos y relaciones con personas de poder. Esta logia de selectos hombres crece y se hace del poder en Europa. Familias como los Rothschild y Dupont, de origen alemán y francés respectivamente, pertenecieron desde sus inicios a la logia masónica. $59 años más tarde de su fundación, los masones ya se habían apoderado de una región extranjera, en un continente que no les pertenecía, y estaban implementando sus reglas y filosofía en tierras ajenas a su origen. Recordemos que los colonos americanos eran inmigrantes, en su mayoría ingleses, irlandeses y escoceses, todos del Reino Británico donde surge esta logia. El primer dólar oficial fue una moneda en plata. Poco más de un siglo después se emite por primera vez en la historia
el primer billete federal de Estados Unidos. Este era de un valor nominal de $10. En el año de 1785 nace oficialmente el dólar, la unidad monetaria que revolucionaría el mundo financiero a nivel mundial. Desde entonces esta moneda sirvió como método de cambio para gente acaudalada, personas de negocios, comerciantes y para toda la población en general. El dólar comenzó a adquirir fuerza no solo por la gente de negocios, sino también gracias a turistas y extranjeros que vieron en esta moneda estabilidad económica nacional, lo que sirvió para fortalecer su valor como peso en oro con el paso de los años. Fue así como el poder del dólar comenzaría a escalar y a adquirir fuerza y poder a nivel mundial. Nace el billete verde. Desde 1862, cuando la oficina de grabado a impresión comenzó a usar colores, la parte delantera o el anverso es negra, mientras que la parte de atrás o el reverso es de color verde. De ahí el término billete verde. Año de 1863. Surge el primer billete de $1 que se imprimió, mismo que se utilizó como moneda de curso legal en los Estados Unidos, con un retrato de Salmon P. Chase, secretario del Tesoro en el turno de la presidencia de Abraham Lincoln. Durante varios años tuvo diversas modificaciones. En el año de 1914, nace el primer billete federal con una denominación de $10, pero estos eran demasiado grandes. Finalmente, en 1929, la Junta de la Reserva Federal decidió bajar los costes de fabricación del papel moneda mediante la reducción del tamaño real de los billetes en un 30%, lo que redujo los costes considerablemente, conservando el tamaño que ostentan hoy en día. Los dólares no estaban dotados de simbología poderosa, solo de imágenes de presidentes y adornos menores que semejaban tréboles de la suerte. En ese mismo año, 1929, se da la Gran Depresión y economía de Estados Unidos, y los empresarios poderosos e industriales estadounidenses harían resurgir al país de las cenizas. De manera que tomaron este gesto como un golpe a su economía, debido a que su moneda carecía de simbología poderosa que la protegiera de acontecimientos como la crisis económica de los años 20. De manera que se dice hubo una junta de estos industriales, empresarios y políticos del país, todos miembros de la masonería, donde concluyeron y afirmaron que otra crisis jamás debería de golpear la economía estadounidense. Concluyeron que esto pasó porque el dólar carecía de simbología poderosa. Familias como los Morgan, Rothschild, DuPont, algunos miembros de los Carnegie y los Vanderbilt, junto con un gremio de políticos y otros empresarios, decidieron la simbología actual del dólar. La selección del gran sello como símbolo para los billetes de $1 no fue algo casual. La propuesta se hizo pública gracias a Wallace, ministro de Agricultura y reconocido miembro de los masones, junto con el secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, también masón, y el secretario de Estado, Cordell Hull. A partir de este momento, se muestra notable influencia masónica, pues los dólares impresos estaban plagados de simbología que la mayoría de los norteamericanos no comprendían. De hecho, uno de los lemas que se pueden leer en los billetes es Novus Ordo Seclorum, lo que se interpretaría ahora como el nuevo orden mundial. Este decreto se proclamó en el dólar. Cientos de miles de dólares impresos pasaban por las manos de los estadounidenses, en las que este decreto, sin que las personas lo supieran, le daban su validación. Hasta ese momento y con la información expuesta, déjanos saber tu opinión en un comentario, ya que lo que estás a punto de escuchar en el resto del video desvelará secretos que quizás nunca habías escuchado. Entonces el nuevo orden mundial se decretó hace siglos por los norteamericanos sin que nadie lo supiera. Los masones sabían bien el poder de la palabra y decretos escritos. La intención era que cada norteamericano llevara este lema en el bolsillo, en cierto modo, una especie de talismán para la prosperidad del país, sin que ellos fuesen conscientes.
Años más tarde, en el año de 1971, el presidente Nixon destituye el decreto del oro como respaldo para el valor del dólar. Y con ello la Reserva Federal fue libre de imprimir miles de millones de dólares. Tema en el que puedes adentrarte en nuestro video, el robo más grande de la historia, listado en nuestro canal. Después de este decreto de destitución del patrón oro, Estados Unidos implementó una conducta distinta para el dólar, pues parte del valor de su moneda, sin estar sustentado en el dólar, debería de estar sustentado en la economía estadounidense por medio del valor de las empresas norteamericanas en bolsa de valores. Si una empresa norteamericana triunfaba en el resto de países del mundo, esas mismas empresas harían fuerte a la economía estadounidense, dándoles un flujo constante de intercambio de divisas al país occidental. El caso de McDonald's, Coca-Cola, Facebook, Apple, Microsoft, Walmart, Amazon, entre muchas otras, son las que respaldan el propio valor del dólar. Así entonces se establece el nuevo orden mundial. Ningún otro país se le compara al poderío económico estadounidense, con el mayor número de empresas exitosas, capaces de cubrir todo el globo terráqueo. Así entonces el nuevo modelo de billete ya rediseñado adquirió una enorme fuerza y popularidad a escala mundial, lo que le permitió permanecer en el mercado por más de 8 décadas, sin sufrir prácticamente ninguna modificación. Fue tanta la fama y la gloria del dólar que todo el mundo deseaba poseerlos, lo que provocó que estos billetes fueran falsificados a grandes escalas. En 1996, la Reserva Federal se vio obligada a modificar los diseños de los billetes, renovándolos de nuevo, pero conservando toda la esencia del billete, llevando a cabo una serie de mejoras a lo largo de un periodo de 10 años para evitar la falsificación. A pesar de que el dólar americano circula por todo el mundo y que no es una moneda para todos, sin embargo, el dólar ha sido capaz de soportar guerras, pandemias y cataclismos. Es por eso por lo que actualmente 7 países, además de Estados Unidos, lo han adoptado como moneda de circulación oficial: Ecuador, El Salvador, Islas Marshall, Micronesia, Palaos, Timor Oriental y Zimbabue. No existe ninguna otra moneda en la actualidad que haya superado la barrera del tiempo como lo es el dólar americano, que soporte cataclismos y que supere calamidades. La jugada maestra del dólar. Entre los años 1914 y 1945, el mundo vivió uno de los periodos más trágicos por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto marcaría parte fundamental del poderío del dólar, pues cuando la mayoría de países europeos se peleaban por la hegemonía de un continente, Estados Unidos miraba de lejos cómo grandes potencias económicas se destrozaban entre sí. Monedas como el marco alemán, la lira italiana, el franco francés, eran más valiosas que el dólar, y terminando el periodo de los conflictos bélicos Primera y Segunda Guerra Mundial, estos países, entre otros, quedaron en ruinas. Y fue cuando Estados Unidos intervino de forma magnífica, financiando la reconstrucción europea, con la que la mayor parte de países europeos devastados por su guerra quedaron endeudados. Deudas casi permanentes que hasta la fecha continúan pagando a Estados Unidos por medio de sus recursos naturales. Además que Estados Unidos fungió como aliado de algunos países europeos que pusieron sus reservas de oro bajo el resguardo de los Estados Unidos. Países como Alemania, Italia y Francia. Durante la administración de Obama, Alemania reclamó durante años las reservas de oro que Estados Unidos tenían desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente los europeos tuvieron que unificarse como Unión Europea, consolidándose la moneda, el euro, como motivo de hacerle frente al poderío del dólar en el ámbito económico. Hemos explicado los principios y la importancia de por qué el dólar ha gozado de tanto poder y prestigio durante un largo tiempo. Existen varias denominaciones de los billetes de dólar, pero la de $1 es la más representativa. Cerca del 45% de los billetes de $1
forman todas las monedas impresas por la Oficina de Grabado e Impresión, haciendo por mucho al rostro de George Washington, el más reconocible en el país y de todo el mundo. Pero, ¿por qué aparece el rostro del presidente George Washington y no otro personaje? ¿Por qué permanece este rostro desde 1869 hasta la actualidad? ¿Tiene algo que ver con el misterio o con el poder de Estados Unidos? Se rumora que los orígenes del dólar tienen que ver con logias secretas como los Illuminati, además de los masones, y que es debido a ello mucha de la simbología con la que carga este billete. El rostro familiar de George Washington aparece al frente del dólar estadounidense, y fue en 1869 cuando su retrato fue usado por primera vez. Ya hemos mencionado que al principio tenía el secretario de la tesorería de esa época, Salmon P. Chase, y no al famoso primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, quien fuera el único presidente en toda la historia de Estados Unidos que fue electo por voto unánime del colegio electoral. George Washington fue comandante en jefe del Ejército Continental de 1775 a 1783. La Oficina de Grabado e Impresión afirma que el secretario de Tesorería y otros personajes determinaron que los retratos de presidentes de los Estados Unidos tienen una familiaridad más permanente en las mentes del público que cualquier otro rostro. De esta forma, la cara de George Washington es familiar hasta para el ciudadano más joven de los Estados Unidos, y su retrato aparece a menudo en los salones de clases del país. Pero ¿por qué fue tan famoso a pesar de practicar la esclavitud? ¿No se supone que luchaba a favor de la libertad de su nación? ¿Dónde quedaron todos sus principios como primer presidente? A la muerte de su padre en 1743, él tenía 11 años y desde entonces heredó 10 esclavos. En el momento de su matrimonio con Martha en 1759, él tenía por lo menos 36 en propiedad. Y para el año de 1774, pagó impuestos sobre 135 esclavos. Pero a pesar de haber llegado a la presidencia, George Washington continuaba teniendo esclavos. A pesar de los intentos en Pensilvania de comenzar a abolir la esclavitud en 1780, en el futuro el presidente no dudó en acumular esclavos hasta su muerte, donde se tienen registros oficiales de que poseía la horrorosa cantidad de casi 400 esclavos de origen africano. Estas prácticas no coinciden con las creencias que Washington profesaba, ya que él pertenecía a la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, ya que incluso asistía frecuentemente a misa. A lo largo de su vida habló del valor de la justicia y de buscar y ofrecer gracias por las bendiciones del cielo. Sin embargo, la práctica no correspondía a la teoría. Se dice que Washington era un deísta, que tenía una profunda creencia y fe en la providencia, como una voluntad divina, que controlaba los acontecimientos humanos. Asistía a misa junto con su hija adoptiva Eleanor y su esposa Martha. Sin embargo, no comulgaba, ya que no creía en ese sacramento. En pocas palabras, George Washington era un farsante ante la sociedad, y en su casa practicaba sus propias creencias. Antes de llegar a la presidencia, en 1750 tuvo que firmar una declaración como no católico para poder servir en la milicia, pero mantuvo buena relación con la iglesia y los párrocos. Si bien tenía un acercamiento muy íntimo con la iglesia católica, el señor Washington se había iniciado en la masonería, en la logia de Fredericksburg, el 4 de noviembre de 1752. La masonería y Washington. En 1788, fue nombrado venerable maestre de la logia de Alexandría, cargo que mantuvo cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos. El 18 de septiembre de 1793, puso la primera piedra del Capitolio de los Estados Unidos, usando la indumentaria masónica. A pesar de que George Washington colaboraba activamente en las actividades de la iglesia cristiana, también lo hacía con la francmasonería. Hechos que indudablemente marcaron el diseño del billete norteamericano, pues incluyen más de un símbolo cargado de energía. Los Illuminati.
Se dice que esta orden de los Illuminati se originó desde el seno de la masonería, que se inspiró en las ideas detrás de esta hermandad, que habían utilizado esporádicamente el ojo de la providencia como símbolo del arquitecto supremo o Dios, siguiendo el ejemplo de muchas otras iglesias en ese momento. Por lo que se puede decir que los Illuminati son una nueva generación que es adoctrinada desde la misma masonería. Sin embargo, los masones no usaron ampliamente el símbolo, al menos hasta finales del siglo XVIII. Para los teóricos de la conspiración, tanto para los Illuminati como para los masones, el ojo de la providencia en el billete de $1 nos dice mucho más sobre la estética de finales del siglo XVIII que sobre la autoridad de las élites secretas. El dólar. Si desmenuzamos cada uno de estos billetes, encontramos una infinidad de símbolos ocultos dentro del mismo, que contienen poder, la vitalidad, así como los más oscuros secretos de los cuales está hecho este billete, y que no por nada es el más poderoso de todo el mundo. Oculta verdades escondidas, o simplemente son puras casualidades. El ojo que todo lo ve. Este ojo es conocido desde la cultura egipcia, también llamado el ojo de Horus, y es el ojo que lo ve todo. Es el símbolo de la conciencia divina, que conoce y es consciente en todo momento de todo lo que acontezca, desde escala subatómica o metafísica hasta el mundo visible que conocemos. Este símbolo se ha utilizado ampliamente en la masonería, pero también en el catolicismo, como una entidad que puede observar un todo en todo momento. A este ojo también se le ha llamado el ojo de la providencia, u ojo incorpóreo, y es quizá la parte de los gráficos del billete que más han desatado múltiples interpretaciones, y que a más de uno no termina de convencer dicho significado. Este símbolo aparece al reverso del billete de $1, junto con la pirámide del poder. Está en la parte superior del triángulo. Se trata de un globo ocular dentro de un triángulo que es asociado con la masonería, pero también vinculado con los grupos como los Illuminati, una sociedad de élite secreta que en diferentes momentos buscaron controlar los asuntos globales. El ojo de la providencia es una especie de imán para los teóricos de la conspiración, porque parece estar escondido y a la vista de todos al mismo tiempo. No solo aparece en innumerables iglesias y edificios masónicos en todo el mundo, también está en el billete de $1 estadounidense y en el reverso del gran sello de Estados Unidos. El ojo incorpóreo transmite con fuerza la sensación de una especie de gran hermano autoritario entrometido. El triángulo, el ojo que todo lo ve en combinación con la pirámide, son un emblema que sugiere un culto antiguo y esotérico. El poderío del dólar estará por encima del resto de naciones. ¿Por qué genera tanta fascinación y a la vez perturbación? ¿Y por qué frecuentemente se le relaciona con los masones? Originalmente era un símbolo cristiano, dado que los primeros ejemplos de su uso conocidos se pueden encontrar en el arte religioso del Renacimiento para representar a Dios. Un ejemplo temprano de su uso se representa en el cuadro Cena en Emaús, pintado por el renacentista Portormo, aunque el símbolo del ojo fue añadido más tarde en el siglo XVII. Otra clave del icono se halla en un libro de emblemas llamado Iconología, publicado por primera vez en 1593. En ediciones posteriores, el ojo de la providencia se incluyó como un atributo de la personificación de la divina providencia, es decir, la benevolencia de Dios. Como sugiere el nombre del símbolo y su uso temprano, fue inventado como un signo de la compasiva vigilancia de Dios sobre la humanidad, significado que se le otorga a la economía norteamericana, primará sobre el resto de las naciones. El triángulo fue durante mucho tiempo un símbolo de la Santísima Trinidad cristiana del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En siglos anteriores a la Edad Media, a veces se representaba a Dios con un halo triangular. Los rayos de luz que a menudo se muestran emanando del símbolo también son un signo preexistente del resplandor de Dios en la iconografía cristiana. Dios había sido representado de numerosas formas crípticas antes. Por ejemplo, como una mano emergiendo de una nube, pero no como un ojo incorpóreo.
Se puede decir que un globo ocular representado de forma aislada tiene su propio impacto psicológico, como señal de autoridad que implica una sensación de vigilancia o de que todo lo ve. Incluso se logra encontrar este efecto en la naturaleza, ya que algunos animales han desarrollado manchas oculares en la piel para ahuyentar a los depredadores. Pero hay algo más profundo dentro de ese ojo. Es el tercer milenio antes de Cristo. Los sumerios, considerados la primera civilización del mundo, realizaron ciertas esculturas de sus santidades, agrandando anormalmente sus ojos para acentuar la sensación de vigilancia. Incluso celebraban ceremonias en las que los artistas daban vida a sus esculturas al abrirles los ojos. Pero fueron los antiguos egipcios quienes crearon el símbolo del ojo desprendido, ya que pintaban un par de ojos en un ataúd, con el objetivo de que los muertos pudieran ver en el más allá. Representado, como ya se ha mencionado, uno de los símbolos egipcios más famosos, el ojo de Horus. Se trata de un híbrido entre un ojo humano y un ojo de halcón, e incluye las marcas oscuras de las cejas y las mejillas del pájaro. Según la mitología egipcia antigua, al dios rey Horus, a menudo representado como un halcón o con cabeza de halcón, le cortaron los ojos en la batalla con su tío Set. Como resultado, un elemento como el ojo de la providencia tenía un aspecto deliberadamente esotérico, casi como si estuviese construido específicamente para ser reinterpretado, y tal vez incluso mal interpretado. En la Francia postrevolucionaria de 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de Jean-Jacques François Le Verviers, se observa el ojo de la providencia en la parte superior. En este caso, fue utilizado como un símbolo paternal que vela por la nueva nación que proclama igualdad. El gran sello de Estados Unidos. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams habían propuesto ideas para el diseño del gran sello, pero fue Charles Thomson, secretario del Congreso, quien ideó la pirámide y el ojo de la providencia, entre los otros elementos del sello, en colaboración con un joven abogado y artista llamado William Burton. La pirámide partida. La pirámide inacabada representa la sabiduría, dividida en una gran base que representa los escalones iniciáticos. Estaba destinada a simbolizar fuerza y duración, con 13 niveles para representar los 13 estados originales de Estados Unidos. ¿En verdad representa eso? Déjanos saber escribiendo un comentario para saber tu opinión. Fuentes oficiales de Estados Unidos revelaron que la pirámide es la representación de la fortaleza y la durabilidad de su propio país. Si observas la pirámide, te darás cuenta que está incompleta. Es así porque la labor de construir y crear una nación jamás acaba y siempre debe estar en continuo crecimiento. Hasta ahí, la explicación podría ser sencilla. Pero el principal problema viene cuando se descubre ese ojo dentro del triángulo superior de la pirámide, un símbolo que podría hacer referencia al famoso ojo que todo lo ve, que estaría controlando todo desde las sombras, haciendo alusión a la hermandad como la masonería y los Illuminati. Adicionalmente, la pirámide cuenta con exactamente 72 ladrillos, un número que alude a las estrellas de 5 puntas, otro de los símbolos de la masonería, cuyos lados están separados por ángulos de 72 grados. La inscripción en números romanos 1776, MDCC LXXVI, en los ladrillos que componen la base de la pirámide, se puede leer una inscripción en números romanos 1776. Este, además de ser el año de la independencia de los Estados Unidos, es también el de la fundación de los Iluminados de Baviera, una sociedad secreta creada por Adam Weishaupt, con el propósito de derrotar a los gobiernos y religiones de todo el mundo, para regir a todas las naciones bajo un mismo sistema mundial internacionalista. Además, algunos relacionan este número romano con el número de la bestia 666, M, DC, C, LX, XVI, el número 13. Se dice que este número es místico,
y a veces se ha relacionado con el misterio. Este número aparece en el billete de $1 en varias ocasiones, y se puede ver tanto en el número de estrellas que hay sobre la cabeza del águila, como en las 13 hojas y los 13 frutos que tiene el animal en una de sus patas, las 13 flechas que tienen en la otra pata, y los 13 escalones con los que cuenta la pirámide. Teniendo en cuenta que este símbolo es el que en más ocasiones se ha vinculado con la masonería, ya que, para ellos, el número 13 es un número positivo, porque significa la transformación. Se dice que este número es simplemente la representación de los 3 estados originales que conformaron Estados Unidos. Sin embargo, muchos investigadores no están de acuerdo con esta afirmación. Las frases en latín. En el billete de $1 aparecen 2 frases en latín. Estas son las que generan esa aureola de misterio alrededor del billete. Sobre la pirámide podemos leer Anuit Coeptus, y bajo ella Novus Ordo Seclorum. La interpretación de ambas, según los expertos, sugiere el origen cristiano de Estados Unidos. La primera significa nuestra empresa es exitosa, y la segunda frase, nuevo orden de los siglos. Estas serían sus traducciones, relacionadas directamente con la inspiración divina que llevó a levantar una nación. El búho, símbolo de inteligencia y sabiduría. Las 4 esquinas de los billetes tienen un patrón característico. Algunos dicen que hace referencia a los caballeros de Malta, otros dicen que también fue un diseño popular de la época. Y sobre estos patrones, muchos afirman que se encuentra un búho. En la parte frontal superior derecha, algunos creen que puede tratarse de un búho o una araña, pero cualquiera puede decir que tan solo se trata de un error del grabado original. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que sea la verdadera razón de tantas simbologías cargadas de misticismo y poder en la moneda más bursátil de todo el mundo? Déjanos saber en la caja de comentarios. Estabilidad del dólar y Fondo Monetario Internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el mes de julio de 1944, delegados de 44 países se reunieron en Bretton Woods, en los Estados Unidos, para establecer un sistema monetario que pusiera en orden los mercados cambiarios y favoreciese el comercio internacional. Uno de los acuerdos adoptados en aquella reunión fue la creación del Fondo Monetario Internacional, entre cuyo fin principal era el establecimiento de un sistema multilateral de pagos que fuera capaz de proporcionar estabilidad en los tipos de cambio. Después de la Segunda Guerra surge el Fondo Monetario Internacional y la ONU, ambas instituciones creadas por iniciativa de los Estados Unidos. Debido a la bursatilidad de esta moneda, surgió un sistema de tipos de cambio fijos, pero al mismo tiempo ajustables, en el que el dólar jugaba un papel central, ya que los Estados Unidos fijaba el precio del oro en dólares y se comprometía a comprar y vender el oro que se le ofreciese o demandase a ese precio. De esta forma, las demás monedas fijaban sus tipos de cambio con respecto al dólar. Los bancos centrales de los países adheridos al sistema se comprometían a intervenir en los mercados de divisas para mantener el tipo de cambio de su moneda. Incluso todas las transacciones mundiales de importaciones y exportaciones se hacen en dólares, con contratos previos con cláusulas donde el precio fijado del dólar al momento de hacer un trato de compra o venta, ya sea importando o exportando, se tendrá que respetar con una variación mínima de porcentaje. Esto para evitar que por las alzas y subidas del dólar a nivel mundial no afecte a los comerciantes internacionales. De este modo surge un potente e interesante sistema de intercambio de divisas, donde los mejores postores y los mejores vendedores pueden obtener grandes beneficios. Como dato curioso, una de las noticias de mayor impacto en los mercados financieros son la alta tasa de empleos no agrícolas, mejor conocida como el NFP, o Non-Farm Payrolls. Se da el primer viernes de cada mes por el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La variación del precio del dólar respecto a otras divisas puede variar de un 3% hasta un 30% en tan solo unos segundos. Acontecimientos que podrías aprovechar a tu favor de tener conocimientos financieros en bolsa.
Si sabes interpretar estas noticias, podrías sacar gran provecho con el trading. Te dejaremos un enlace al final de este video, donde tendrás acceso para tomar un curso gratis en nuestra plataforma. Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. No olvides dejarnos tu comentario. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones.